Aquí estoy ya dando inicio a la grabación. Entonces, iniciamos la clase de producción. Esta es la primera sesión, la sesión 7 del día de hoy, 1 de mayo. Me pongo modo de presentación. ¿Cómo les fue con la tarea, con estos ejercicios? Veo que la mayoría ya lo entregaron. Estuvieron sufriendo con uno de los ejercicios, el tercero, ¿verdad? Más les dio lata. Pero ahorita lo repasamos de voladita. Fíjense, bueno, estuvimos viendo, hay muchas cosas que a nivel de producción en los procesos de manufactura nos sirven y ya los hemos abordado en esta clase, muchachos. Uno son los gráficos de control XR, estamos viendo las primeras 2 sesiones, y lo otro es la productividad y la eficiencia. Productividad ya lo vimos en la clase pasada. Hoy vamos nomás a repasar los ejercicios de tarea por si quedaron dudas, y vamos a ver cálculos de eficiencia y eficacia, que no es lo mismo. ¿Ok? Aquí les puse en una frase de Peter Drucker, que es un escritor de libros americano, ya falleció el señor. Él decía que eficiencia significa hacer las cosas bien, pero eficacia es hacer las cosas que hay que hacer, o sea, que logres la meta. Y comentamos la clase pasada que entre eficiencia y eficacia, un ejemplo muy fácil de entender es con los focos. Los focos sirven para un mismo propósito, que para alumbrar. Entonces, si esos 2 focos que tenemos ahí funcionan y los dos alumbran, los dos son eficientes, los dos son eficaces. ¿Okay? Pero ¿qué tan eficientes son el uno del otro comparado con el otro? El que es ahorrador es más eficiente. ¿Por qué? Porque consume menos energía. Alusa igual, pero con menos consumo de watts. Entonces, esa es una manera de distinguir de la diferencia entre eficacia y eficiencia. Lo vamos a ver con ejemplos numéricos el día de hoy. Déjenme quitar la parte de abajo. Ok. Y bueno, para esta clase de hoy, 1 de mayo, igual ya están en claro la asistencia. ¿Qué hora es? Son las 11:18. Sí, ya está la asistencia de la primera sesión, que es la sesión 7. Ya la pueden accesar ahí en Claro en cualquier momento. Pueden hacer un poquito más tarde. Entonces, lo que vamos a estar viendo hoy tiene que ver con el rendimiento que estuvimos viendo en la clase pasada. Vamos a ver el concepto de la fábrica escondida y comparación entre modelos de rendimiento, que es eficacia y eficiencia. Los ejercicios de tarea. El primero estaba muy fácil. Aquí se los puse la solución. Eran paquetes, dice Lori, debe ser una muchacha, produce paquetes para el cuidado de los exámenes finales, para revenderlos por medio de la sociedad de alumnas. Ella trabaja actualmente 5 horas al día para producir 100 paquetes. Aquí siempre hay que ver que la productividad se establece en unidades producidas entre tiempo, ¿okay? O entradas sobre salidas. Entonces era la clave aquí, pues los datos aquí vienen. En el inciso A decía, ¿cuál es la productividad de Lori? Pues era muy sencillo, nada más era cuántas piezas, eran 100 paquetes, entre cuántas horas, entre 5 horas. Entonces la productividad es 20 paquetes por hora, muy sencillo. Así vienen ejercicios en el examen muy sencillos. Si hay dudas, por eso los quise repasar. Lori piensa que si rediseña los paquetes en el inciso B, puede incrementar su productividad a 133 paquetes por día. 135. 133. ¿Cuál sería su nueva productividad? 133 entre 5. Debe ser un 3. Entonces, si se fijan cómo la productividad, pues obviamente sube un poco, porque de 100 piezas subió a 135. Entonces, de 20 piezas o paquetes por hora, sube a 26.6. Ya en el inciso E, nada más era, ¿cuál será el incremento porcentual de la productividad si Lori hace ese cambio? O sea, de 20 a 26,
Entonces aplicamos la fórmula que es, dividimos las dos productividades, productividad 1 entre productividad 2, la 26, también está mal, es productividad 2 entre productividad 1. 126,6 entre 20, y eso le restamos 1 y lo multiplicamos por 100 para que sea el porcentaje. 26,6 entre 20 me da 1,33, menos 1 me da 0.33 por 100, entonces es 33%. Está bien fácil todos le atinamos, los que ya estuve revisando. Un niño por ahí. Ok, ¿dudas aquí en este? Está muy directo, ¿verdad? Todos se lo sacaron bien la mayoría. La plumita. Entonces era el 33%. El que sigue también estaba muy digerible, el ejercicio 2, que era una empresa fabrica aparatos de comunicaciones para la milicia. La compañía acaba de entregar 2 pedidos, el pedido era la Marina y los militares, ¿verdad? Aquí nos decía que la Marina tenía 2,300 aparatos con 25 trabajadores durante 2 semanas y 40 horas por semana. Aquí las entradas, las salidas son 2,300 aparatos. En cuanto a entradas se refiere, aquí tenía que tener en cuenta los 25 trabajadores, las 40 horas por semana durante 2 semanas. Entonces era multiplicar 25 por 40 por 2, lo cual me da 2,000 horas. Entonces, 2,300 aparatos dividido entre las 2,000 horas me da 1.15 aparatos por hora. Esto es para los de la Marina. Y los del Ejército, decía el ejercicio, que ellos habían producido 5,500 aparatos. Esta es la salida. Las entradas eran 35 trabajadores, 3 semanas. Entonces eran 35 trabajadores por 3 semanas por las 40 horas por semana. Nos da 4,200 horas. Ya nada más dividimos las 5,500 entre las 4,200 y me da 1.31 aparatos por hora. La pregunta aquí era, ¿en cuál pedido fueron más productivos los trabajadores? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿En el pedido de la Marina o en el pedido del Ejército? En el del Ejército. En el Ejército, ¿no? Entonces, aquí le voy a poner abajo la respuesta en verde. La respuesta vamos a poner en ¿cuál pedido? Pedido del Ejército. En el examen viene uno muy similar. Aquí lo importante es contestar la pregunta final. El último que todos sufrieron, estaba un poquito ansioso. A veces hay que concentrarnos en los datos numéricos que nos da el ejercicio, porque a veces es mucho el rollo y lo importante es captar los datos que yo le voy a aplicar a la fórmula. En este caso nos decía, dice aquí que Charles Lucky opera una panadería en las cataratas de Idaho. Debido a un excelente producto y ubicación, la demanda ha aumentado en un 25% en el último año. Este 25% lo vamos a usar. En demasiadas ocasiones los clientes no pudieron comprar el pan de su preferencia. Por el tamaño del local no pueden agregarse más hornos. En una reunión con el personal, un empleado sugirió maneras distintas de cargar los hornos con el fin de hornear más pan al mismo tiempo. El nuevo proceso requerirá que los hornos se carguen manualmente y se contrate más trabajadores. Esto es lo único que se puede cambiar. Si la panadería, aquí vienen los datos, hace 1,500 hogazas de pan o 1,500 panes de pan al mes, con una productividad de 2.34 hogazas por pan, ¿cuántos trabajadores necesita agregar? Cada trabajador labora 60 horas al mes. Aquí ya conocemos la productividad, que es 2.34. Conocemos las salidas, que son 1,500 panes. Y las entradas son las 160 horas de cada trabajador multiplicado por una X porque la cantidad de trabajadores no la conozco. Entonces, nomás aplicamos la fórmula, la productividad, que es 2.34, es mi salida de 1,500 panes, dividido entre X trabajadores por 160 horas. Entonces, esto lo hicimos uno muy parecido en clase.
Aquí nada más despejamos la X. La X se intercambia con el 2.34. Me queda que la X, que es la que yo estoy buscando, número de trabajadores, es 1500 entre 2.34 por 160. Eso me da 3.99 trabajadores. Obviamente no puedo tener 3.9 trabajadores. Esto es importante. Cuando ustedes calculen trabajadores en cualquier ejercicio de ingeniería industrial, siempre hay que redondear al número más cercano. ¿Por qué? Porque no puedes tener trabajadores muchos. No puedes tener 3.999 trabajadores. Entonces lo redondeamos a 4. Más me faltó agregarle trabajadores. Entonces, eso es la situación actual. ¿Qué es lo que había que hacer? Ahora calcular un 25% de aumento en la salida, porque aumentó la demanda un 25%. Ponerle 4 operadores, trabajadores. ¿Okay? Y luego, aquí les puse en el lado derecho, hacemos lo mismo, pero ahora la demanda subió 25%. ¿Qué quiere decir? Que esos 1500 panes le agregamos el 25% o lo multiplico por 1.25, que es lo mismo. Y ahora para mis cálculos voy a usar 1875 panes. Entonces hago lo mismo, nomás pongo 1875 aquí en la fórmula, dividido entre x por 1.60. La x intercambia con el 234, que tengo la x es igual a 1875 entre 234 por 1.60. Y eso me da 4.99. Otra vez redondeamos porque no puedo tener trabajadores muchos. Entonces, para producir ese aumento de pan, necesito 5 trabajadores. La pregunta es, ¿cuántos trabajadores se necesita agregar? ¿Cuál es la respuesta? 1. 1, ¿verdad? Porque para hacer la mejora de aquí a acá del 25%, aumentamos un trabajador. Entonces, necesito, la respuesta aquí correcta es agregar un trabajador. ¿Dudas, muchachos? Ya, era todo. Ok. En el examen les puse 3 ejercicios también, parecidos a este, no tienen nada más. Ok, entonces ese fue el pequeño repaso. La fábrica oculta. ¿Qué es la fábrica oculta? ¿A qué le suena esto de la fábrica oculta? Pues la fábrica todos la conocemos, ¿no? Trabajamos en fábrica. Pero adentro de la fábrica, muchachos, hay cosas que se hacen y no nos damos cuenta o cosas que se pierden. Hay pérdidas, por ejemplo, en productividad, en eficiencia, y eso se van quedando así como que nadie los nota. Y eso pues es peligroso, ¿no? Porque da malos resultados a fin de cuenta ante el cliente, ya sea de calidad o pérdidas para la compañía. Entonces, aquí viene el concepto de la fábrica oculta y se representa la capacidad sin explotar de la planta. La cantidad máxima de producción adicional que se puede desbloquear sin inversión adicional, inversión de capital adicional. Entonces, no sé, por ejemplo, si en donde tú trabajas, normalmente salen 500 piezas por turno, es probable que se puedan producir más si hay algo oculto por allí. Por ejemplo, método de trabajo inadecuado o lento. Bueno, si cambiamos el método y lo hacemos, cambiamos o lo optimizamos, pues voy a poder sacar más piezas. Entonces hay producción ahí que se está desperdiciando. Es parte de la fábrica oculta. Que dice aquí, utilizar completamente su fábrica oculta significa producción perfecta durante todo el día, fabricar solo piezas buenas, con buena calidad, lo más rápido posible, sin tiempo de inactividad, cada hora de cada día. Y es difícil, es difícil. Obviamente hay cosas que se tienen que considerar, ¿verdad? En las fábricas los empleados tenemos que ir al baño, tenemos que ir a comer. Entonces, ya quitando esos tiempos que sí son programados. Sí saben,
en ingeniería industrial, ¿cuál es el factor que se toma para, para tus cálculos de lo que quieras? En ese tipo de actividades, sobre todo ir al baño o la fatiga, eso se le llama complementos. ¿Qué porcentaje le estiman ustedes que consuman en el día de todo el tiempo para ir al baño o para descansar tantito? No tiene que ser un porcentaje muy alto, pero a ver, como ingenieros industriales, este número es importante que nos lo grabemos. Ahorita se los digo, el número mágico. ¿Cuántos minutos te tardas en ir? Pone, ¿quién va una vez al baño en su trabajo? ¿A quienes vamos más, verdad? ¿Cuánto les gusta lo normal para ir al baño? ¿Una vez? ¿2 veces? ¿3? ¿4? No, Okay. 2 veces y mucho. 2 veces, ¿verdad? 2 veces es algo normal, digamos. Adriana, ¿tú qué piensas? ¿Cuántas veces? Perdón, Ya no Toro, escuché. ¿cuántas, Adriana? Varias veces, profe. Sí, varias. Fíjense Sí. que hay unas personas que van más, sobre todo cuando están enfermas, hay otras que nunca van. Me ha tocado ese tipo de gente. Es más, hay gente que se aguanta, muchachos. Y eso pues, no es saludable, ¿verdad? Hay gente que se aguanta, una pues para sacar más piezas, más producción, otra porque no les gustan los baños. Dicen, no, yo nada más hago el baño en mi casa y no van al baño en la fábrica. Me ha tocado conocer ese tipo de gente. Entonces, normalmente esos tiempos, muchachos, no deben ser más del 3%. Entonces, y eso lo puede uno utilizar en tus cálculos como ingeniero industrial. Aquí lo voy a poner a un lado, 3%, acuérdense. El 3% de 8 horas, ¿cuánto es? Y si lo calculamos, va a parecer algo razonable. Son 0.24 de horas. 3 por 8, 24. 0.24 de horas. 0.24 por 60 minutos, te da como 15 minutos. Si vas a lo que vas, ¿eh? Hay quienes se tardan ya más. Entonces, ese es un estándar. Por eso se busca que en las fábricas los baños estén cerca del trabajo. Acá en API hay varios baños ahí en los procesos para que vayas al más cercano. Entonces, estos hechos forman parte de la fábrica oculta. Fue popularizado por Armand Feigenbaum a finales de los años 70. Pues. Entonces, se busca en ingeniería industrial, pues minimizar esas pérdidas, ¿no? Que se programe la pérdida, el tiempo en que la producción podría estar ejecutándose, pero no está programada. Los descansos sí se programan, ¿no? Las idas al baño no se programan, pero se considera un 3% máximo. Hay compañías que dicen, hombre, dale el 4, el 5%, bueno, es válido. Ya si la compañía lo permite. En términos de ingeniería industrial, se considera un 3. Pérdida de disponibilidad, tiempo en que la producción debería estar ejecutándose, pero no es así, que se acabó el material, que el supervisor no llega y no sabemos cuál número de parte va a arrancar. Okay, ese tipo de cuestiones. Pérdida del rendimiento, cuando no se está trabajando tan rápido como se debería. Y último, la pérdida de calidad, cuando salen piezas malas, que no salen todas bien a la primera vez. Entonces, a eso se le llama la fábrica oculta. Viene una pregunta aquí al lado derecho, dice, ¿qué tan grande es tu fábrica oculta? Dice que el potencial de producción sin explotar en la fábrica oculta puede ser muy significativo. Muchos fabricantes se sorprenden al saber que tienen más capacidad en su fábrica oculta que la que realmente usan. Hay compañías que sí son muy ineficientes, ¿no? Son, la fábrica oculta que tienen pues, es más grande que la que no está oculta. Entonces, ese es el concepto de fábrica oculta. Muchas veces lo alcanzamos a detectar a través de la eficacia y los cálculos de eficiencia. Entonces, vamos a hacer unos cálculos numéricos hoy. ¿Qué horas son? ¿Cuánto llevaremos de esta primera clase?
todavía no llevamos mucho, ¿no? Déjenme menciono más la parte teórica y antes de los ejercicios numéricos nos vamos a cancelo la grabación y inicio la grabación de la última sesión de la sesión 7. Entonces, fíjense, ya veíamos el ejemplo del foco. Eficacia es que cumplamos con la meta, ¿ok? Por eso se enfatiza en los resultados, que se logre el objetivo o tareas y actividades. Pero la eficiencia se enfatiza en el uso óptimo de los recursos, ¿ok? En que racionalicemos los recursos y en que mejoremos los procesos. Y ambos conceptos de eficacia y eficiencia vienen a formar la efectividad. Y hay una fórmula, ahorita la vamos a ver. Entonces, esas son las diferencias primordiales entre eficacia y eficiencia. Aquí vienen algunos ejemplos de eficacia. Porcentaje de despachos puntuales a tiempo. Porcentaje de productos que han funcionado correctamente. Estos son eficacias. Duración media de los productos o servicios. Porcentaje de clientes satisfechos. Porcentaje de confiabilidad. Y eficiencia, pues que se logre lo que se quiere, ¿no? Número de personas utilizadas por unidad de tiempo, horas extras consumidas al mes, etc. Estos dos factores, muchachos, se calculan en porcentaje. Entonces, ser eficaz no es lo mismo que ser eficiente. Eficaz es llegar a la meta y eficiente es llegar a la meta, pero con un uso óptimo de recursos. ¿Okay? Y esos dos conceptos vienen a conformar la efectividad. Que se llegue a la meta y que además lo hagamos mediante el uso óptimo o mejor uso de los recursos disponibles. ¿Cómo se calcula? Aquí vienen unas pequeñas fórmulas. La eficacia es el resultado que obtuvimos entre el resultado que se esperaba. Y se multiplica por 100 para que sea porcentaje. La eficiencia es el resultado que se alcanzó a un costo real por el tiempo invertido entre el resultado previsto por el tiempo previsto. O sea, se refiere a recursos. Y la efectividad pues, tiene que ver los dos factores de arriba, ¿no? Y se dividen entre dos y esa es la efectividad. No le hagan mucho caso ahorita a las fórmulas. Ahorita con los ejemplos ya quedó muy claro, ¿no? Pero sí las tengo que dejar establecidas allí. ¿Y qué ventajas tiene medir esto de la eficiencia y la efectividad? Bueno, pues que haya un correcto establecimiento de las metas en las fábricas desde el inicio. Obviamente siempre se busca que se consiga el 100%, ¿no? Mínimo. Que haya un ajuste de costes y tiempos, que haya una evaluación del desempeño de cada operador o del proceso, y que se mejore la competitividad contra la competencia. Ejemplos. Fíjense, para ir diferenciando ya de las dos. Una fábrica de tazas de cerámica. Para visualizar mejor esta diferencia, convendría recurrir a un ejemplo concreto. Una empresa es eficaz cuando cumple el objetivo. Por ejemplo, elaborar 1,200 tazas en 15 días. Una fábrica. ¿Okay? Si logramos producir las 1,200 tazas en esos 15 días, entonces sí fuimos eficaces. ¿Okay? Pero, ¿qué tan eficientes fuimos? Bueno, si en esos mismos 15 días somos capaces de producir no las 1,200, sino 1,700, vamos a producir más. Entonces vamos a tener mejores resultados, por lo tanto seremos más eficientes. Esa es una, que produzcamos más. ¿Okay? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, una fuga de agua en tu casa. Imagina que tienes una fuga de agua en la casa. Si lo consigues arreglar esa fuga de agua, habrás sido eficaz. Si no la puedes arreglar la fuga, pues no eres eficaz. ¿Ustedes saben reparar fugas de agua? Ahí con la con menos el Stilson. A veces dan mucha lata las fugas de agua, ¿no? ¿Okay? Entonces, eres eficaz si lo solucionas. La pregunta aquí es, ¿a qué costo? ¿Okay? Ya, ¿a qué costo? Se habla de eficiencia.
No es lo mismo que tu fuga la repares y te haya costado 10,000 pesos a que la arregles por 100 pesos. ¿Okay? Si entre menos recursos le inviertas, vas a ser más eficiente. ¿Okay? Entonces, pues una fuga de agua le puedes arreglar hasta en casi cero, ¿no? Hay quienes dicen, no, mejor le hablo al plomero, y el plomero, si no le preguntas qué es lo que pasa con el plomero, pues se va a deschongar, ¿no? Pero cuando le hablas, dices, oiga, tengo una fuga, ¿cuánto me cobra? Porque si le preguntas hasta que ya lo arregló, va a cobrar, se va a ir al baño, como decimos. Otro ejemplo, del combustible, cuando vas a cargas gasolina, ¿ok? Dice aquí, poca gente sabe que la mejor hora en verano para cargar en la gasolinera es la primera hora de la mañana. ¿Por qué será, muchachos? Porque cuando no hace calor, hay menos gases acumulados en el tanque de allí de la gasolinera, en el surtidor, le llaman. Y por tanto, cada litro de gasolina que pongamos, habrá más gasolina real y menos gases. Y no sé si les ha pasado de repente que vas a la gasolinera, cargas, sube la aguja hasta un nivel, a medio tanque, digamos. Llegas a la casa, te estacionas, ya cuando lo vuelves a prender, ya marca menos. Te cargaron mucho gas. Entonces, cuando cargas gasolina en la tarde, ahorita en tiempo de calor, hay este efecto. Por eso se recomienda cargar en la mañana. Dice, eso es un grado de eficiencia. Conseguir poner la gasolina, eres eficaz, porque sí pusiste gasolina, pero eres más eficiente si la cargas en la mañana a que la cargas en la tarde. Otro ejemplo acá abajo, ir a comprar el pan y la leche en el mismo evento, no en 2 viajes. ¿Okay? Si los compras, logras el objetivo, pero vas a gastar más gasolina si vas al pan primero y luego vas por la leche en otra vuelta. Entonces, la eficiencia tiene que ver con el uso de recursos. ¿Okay? ¿Dudas aquí, muchachos? Apenas con los números, ¿verdad? Los ingenieros somos muy de números. Déjenme, le voy a dar una stop